Demografía, vigilancia, epidemiología, enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles. ¿Ah? Si quieren voy arrancando porque no sé si se sumarán muchos más. Profe, ¿puede repetir? Sí, demografía, epidemiología, vigilancia en salud pública, enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles. Gracias. Re lenta mi compu, en cualquier momento caput. Lo que me falta, que se me rompe el compu. Bueno, bien. Demografía, ¿se acuerdan que cuando dimos demografía todo... A ver, ahí Priscila Delgado está. Empiezo a hablar y empiezan a caer. Em, Cuando vimos demografía, toda una parte de demografía es el censo, por supuesto, y yo les digo, ¿por qué nosotros, y se los dije en ese momento, ¿para qué nos sirve a nosotros el censo? ¿Para qué nos puede llegar a ser de utilidad el censo? Por si tenemos que calcular alguna tasa de mortalidad, de morbimortalidad o morbilidad que necesitamos población general, necesitamos población por departamento, necesitamos población femenino o masculina. Solo para eso, por ende, yo en una pregunta de parcial no les voy a preguntar cuántos millones de personas somos, ni cuántas personas hombres y demás, ¿está? Lo que sí, bueno, por supuesto, saber qué es la demografía, ¿no? La definición de demografía, ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas, su tamaño, su composición y distribución geográfica en un momento dado y de los cambios que ocurrieron en el tiempo. A nosotros, como salubristas o como estadistas para la profesión en la que trabajemos, no, esto nos importa para qué, lo dijimos, para implementar políticas, para implementar programas, para saber cuál es mi mayor proporción, si son adultos mayores, si son pediátricos, si dentro de esos su nivel socioeconómico o su nivel de instrucción para ver cómo me dirijo a esas poblaciones. Ese es el uso que tiene la demografía para los que trabajamos en salud. Además, estudia las causas y las consecuencias de los cambios, ¿no? ¿Qué es? ¿Se acuerdan cuando dábamos tasa de natalidad, el descenso cada vez mayor de nuestra tasa de natalidad? Bueno, ¿qué explica, ¿no? Lo que fueron las causas y plantea hipótesis de estas variaciones. La interrelación entre los propios procesos demográficos, ¿no? Nacimientos, ¿se acuerdan que en el último censo comparaban y en el 2021 hubo más fallecimientos que nacimientos? Entonces, bueno, explicar un poco por qué estos cambios. Y además hace estimaciones y proyecciones. Gracias a estos datos o gracias a esta disciplina, nosotros podemos proyectarnos a 5, 10, 20 años. Bueno, hay varias disciplinas que estudian la población humana, no solo la demografía, sociología, psicología, antropología y demás. ¿Cuáles son los principales, la principal dinámica que tiene la demografía? ¿Se acuerdan? Fecundidad, mortalidad y migración. Esto es lo que nos puede desbarajustar un poco los datos, ¿sí?
composición por sexo, esto ya les dije, no les voy a preguntar. La pirámide poblacional, ¿no? ¿Qué es una pirámide poblacional? Muestra gráficamente la composición de una población según su edad y sexo. Las barras horizontales representan a las proporciones entre hombres y mujeres y según grupo etario. Puede mostrar a la población según edades simples o edades agrupadas. ¿Se acuerdan que yo les dije? En realidad la pirámide es una forma rápida de determinar la tendencia de esa población. Acá en Uruguay cada vez se vuelve más rectangular y no tan piramidal. Vimos varios ejemplos. Bueno, estos los usos, ¿no? Para comparar grupos de grupos con estructuras distintas, nos sirve para comparar diferentes poblaciones y diferentes eventos de salud pública, como decía ahí, el suicidio versus cualquier otra patología con respecto a hombres y mujeres. Bueno, la dinámica demográfica, las determinantes, natalidad e inmigración, mortalidad e inmigración. Que bueno, la dinámica se enfoca en aquellos elementos que pueden provocar cambios en el estado a lo largo del tiempo. En este sentido, los componentes de mayor interés son fecundidad, la mortalidad y la migración, el tamaño de la población, la edad de los residentes, el sexo, la ocupación, es demás. Bueno, fecundidad grande, lo importante, que bueno, que la tasa nuestra de fecundidad cada vez va en descenso, esto también lo dimos, no les voy a dar las medidas, esto no lo vamos a hacer. Sí, esto, ¿no? Cómo muestra Uruguay su tendencia al descenso al punto que hoy, bueno, estamos por debajo de Japón, ¿se acuerdan que lo habíamos visto acá? Factores que pueden explicar este descenso: el rol de la mujer, el rol de los hombres, los hogares unipersonales y demás. Y de demografía, recuerden esos conceptos básicos, definiciones y las determinantes, los que pueden variar, y hasta ahí llegamos. Todo esto que era el censo no va, ¿está? Porque es lo que les digo, esto si ustedes llegaran a necesitar, sabemos que, bueno, lo accedemos y además estos varían, tenemos que ir actualizando. Bueno, epidemiología tiene bastante, porque para mí, obvio, es un tema que tiene relevancia para salud pública, ¿no? Es algo que utilizamos muchísimo en salud pública, por ende prefiero enfocarme en estas cosas, ¿tá? Bueno, definición, vieron que yo siempre que por lo menos les quede qué es cuando hablamos de demografía, qué es cuando hablamos de epidemiología, qué es, que sepamos encontrar las diferencias, que no todo es lo mismo. La epidemiología es una disciplina científica en el área de la salud pública, no solamente de la medicina. Usamos epidemiología para todo. Estudia la distribución, frecuencia, magnitud y factores determinantes de las enfermedades existentes en poblaciones humanas definidas. Es la ciencia que estudia la dinámica de la salud en las poblaciones, por lo tanto involucra, esperen a ver quién es. Por lo tanto, involucra análisis e interpretación de las personas que también están sanas. Siempre la epidemiología usa alguna población o algún factor comparativo, ¿no? En relación a lo que les decía hoy, cuál es la mortalidad de, no sé, BRS, el virus sincicial respiratorio, en relación a todos los niños del país, entonces sanas. La epidemiología en relación con salud pública, intersección entre las ciencias biomédicas y las ciencias sociales e integra los métodos y principios de estas ciencias para estudiar la salud y controlar las enfermedades en grupos humanos bien definidos. También, ¿no? La epidemiología no es solo biomédica, no solo es un factor biológico, nos estudia a todos nosotros y factores determinantes de los biopsicosociales. La epidemiología no solo existe a nivel de humanos, existe epidemiología veterinaria, zoonótica, botánica, ecología.
Y importante es que trabaja con equipos multidisciplinarios. Integran muchísimas disciplinas los equipos de epidemiología. Bueno, todo lo que es la demografía en sí misma, la estadística, bueno, sociólogos y demás. ¿Cuáles son los objetivos de la epidemiología? Definir los problemas e inconvenientes de salud importantes de una comunidad, describir la historia natural de una enfermedad, describir los factores que aumenten el riesgo de contraer una enfermedad y su etiología, predecir las tendencias de una enfermedad, determinar si la enfermedad o problema de salud es prevenible y controlable. ¿Se acuerdan que esto lo vimos muy en detalles, cada uno de estos objetivos? Porque, bueno, en realidad, gracias a eso podemos ver tendencias, utilizar métodos prevenibles como las vacunas, como las formas de transmisión y demás. Bueno, 6, determinar las estrategias de intervención, básicamente en prevención o control. Probar la eficacia de las estrategias, probarlas. Una vez que la implementamos, bueno, las medimos, las evaluamos. Esto también es algo que permanentemente les estoy diciendo. No nos sirve de nada tomar medidas y después no, en realidad no evaluamos si esas medidas tuvieran un efecto positivo o negativo. ¿Para qué? Para continuar con las mismas o para modificarlas. Cuantificar el beneficio conseguido al aplicar las estrategias de intervención, esto que hablábamos, evaluar estos programas y además, importante también, la epidemiología, esta medicina es medicina basada en la evidencia, entonces utiliza esta para realizar o para basarnos en esta medicina basada en evidencia, con experiencias propias, con procesos propios en diferentes lugares, ¿está? O sea que objetivos sí. Historia, no, solo anecdóticos, esto siempre se los digo. Siempre es necesario para mí la historia, o necesito yo pararme y saber cómo fue la evolución, cómo llegamos hasta acá. Por eso siempre pongo algo de los comienzos y de la historia y demás. Las eras de la epidemiología, importante de esto, bueno, arrancó solo como una estadística donde se medía mortalidad y quizás más que nada estadística pura. Después surge, después de eso, después de que medimos solo las muertes, los números de enfermos y demás, solo estadístico, pasamos a, bueno, la vigilancia de enfermedades infecciosas meramente dicha, ¿no? La epidemiología se abocaba solo a enfermedades infecciosas hasta 1950, o sea que estuvimos mucho tiempo así. Cuando empiezan los antibióticos, cuando se descubren las bacterias, cuando se descubren los antibióticos y demás, bueno, las enfermedades infecciosas, si bien siguen siendo importantes, pero pierden esa relevancia o baja la mortalidad por las mismas, entonces empiezan a aparecer, como la gente no se muere por infecciones, empiezan a surgir otro tipo de enfermedades y es ahí cuando la epidemiología no solo se basa en las enfermedades transmisibles, sino en enfermedades crónicas. Y es hoy que todavía hoy seguimos en eso. Y más hacia acá, no solo hacemos epidemiología de enfermedades infecciosas, epidemiología de enfermedades crónicas, sino que ingresa a nuestro terreno ya hace algunos años todo lo que es ecoepidemiología y cómo el entorno, los cambios climáticos, el medio ambiente y demás puede incidir en los procesos de salud y enfermedad de la población, ¿no? Bueno, esto ya lo dije. Nada, las diapos de las diferentes eras condicen lo que les acabo de decir hablando. ¿Ah? Bueno, las primeras estadísticas eran lo que les decía, medía más que nada la mortalidad, número de casos y no mucha cosa más. Bueno, la definición, capaz que una definición más amplia, disciplina que se ocupa del estudio de las enfermedades, las necesidades y de todos los hechos relacionados con la salud para llegar al conocimiento de los factores causales y de riesgo que determinan su distribución y frecuencia, así como su control y prevención en los grupos de población.
Esto ya lo dimos. Bueno, esto importante. Vieron que siempre les digo, todos tenemos que saber, cualquier personal de salud, de cualquier especialidad, tiene que saber lo que es una epidemia, lo que es un brote epidémico, lo que es una endemia, lo que son casos esporádicos. Entonces, bueno, ¿qué son casos esporádicos? El problema ocurre de vez en cuando, irregularmente, y no hay nexo entre ellos. Endémico, el problema está presente habitualmente y permanece en la población, pero siempre con casos controlados, ¿no? Epidemia, aparición en una región de casos de una enfermedad en un número claramente superior al esperado en un periodo del año determinado de acuerdo con la experiencia anterior en la zona. Recuerden estas tres variables: persona, lugar y tiempo. Las pandemias, epidemias que se presentan en un área múltiple, puede ser el mundo entero, puede ser un continente y demás. Bueno, ¿qué es incidencia? Número de casos nuevos de una enfermedad individual en una población en un determinado periodo de tiempo. Vieron que están los tres: persona, lugar y tiempo. Prevalencia, número total de casos. Los casos nuevos más los casos existentes que ya estaban informados en una población durante un determinado periodo de tiempo. ¿Qué es brote? Número de casos en un periodo relativamente corto en un área geográfica que anteriormente solo había presentado casos esporádicos de la población. Bueno, esos conceptos, sí, de acá de epidemiología, de vigilancia en salud pública, todos dicen lo mismo, pero bueno, ténganlos presentes. Método, ¿cómo es el método epidemiológico? Se basa en el método científico que permite formular hipótesis e intentar probarlas, observar, definir y cuantificar los problemas de salud, valorar las evidencias etiológicas, preventivas y terapéuticas. ¿Para qué? Para el diseño propio de tipos de estudio y para el análisis de resultados de forma característica. Tenemos tres tipos metodológicos, tres tipos de metodología epidemiológica, o se usan tres tipos de estudio en epidemiología: la metodología descriptiva, la analítica y la experimental. Y hasta ahí va, ¿está? Esto presente, ¿no? Estudia los casos en función de sus características y distribución, tiempo, lugar y persona. Los métodos de observación, encuesta, vigilancia, epidemiología hospitalaria y epidemiología clínica. Todo esto que les dije que era solo complementario porque ustedes después lo daban en metodología, no los voy a preguntar. ¿Para qué usamos la epidemiología? ¿Cuáles son las aplicaciones de la epidemiología? Muy similar a los objetivos: establecer la magnitud y distribución de la salud y enfermedad, identificar las determinantes de salud y enfermedad, completar cuadros clínicos, ¿no? La epidemiología, sin nosotros tener el conocimiento de alguna enfermedad, vamos generando información para qué, pero bueno, para generar cuadros clínicos. Bueno, no sé, tiene cuatro patas, ladra, come carne, bueno, es un perro, ¿no? Con toda esa cantidad de variables o con toda esa cantidad de características podemos completar cuadros clínicos y determinar enfermedades. Eso, identificar nuevas enfermedades, valorar pruebas diagnósticas, describir la historia natural y determinantes del curso de esa enfermedad, evaluar la eficacia de las intervenciones, planificación sanitaria, ¿no? Siempre es para generar algo, siempre es información para la acción, está en vigilancia de salud pública, pero aplica para epidemiología. Ayudar a la enseñanza y metodología de investigación. Esto ya lo dijimos. Monitorizar, ¿no? La epidemiología en esta primera aplicación es establecer la magnitud y distribución de la salud y enfermedad. Primer objetivo de la epidemiología: medir qué sucede en las poblaciones: mortalidad, morbilidad, estilos de vida. A esto se le llama monitorizar. Permanentemente estamos monitorizando. ¿Para qué? Para ver algún desvío, para ver alguna situación que nos está disparando, para establecer tendencias. Esto. Y el segundo objetivo: tratar de predecir lo que va a suceder.
2, identificar las determinantes de salud, conocer el porqué de un determinado estado de salud o causas de un proceso. 3, completar los cuadros clínicos, aplicar criterios epidemiológicos y estadísticos para tipificar enfermedades, ¿no? Con mayor información, más fácil quizás es de identificar. Bueno, identificar nuevas enfermedades, ¿no? No, mira, se ha comportado así en lo que yo les decía de COVID, ¿no? Si bien ya existía el coronavirus, era un virus que ya existía, ya habíamos tenido brotes relacionados a este, pero bueno, tenía algunas características muy diferentes y fue ahí en la que se identifica un nuevo virus. Valorar pruebas diagnósticas también. Bueno, mira, de 20 personas en los que tenían cuadros similares, apliqué test a todos y solo me dieron 5. Realmente no sé si tiene una buena sensibilidad o si tiene una buena especificidad. 6, historia natural y determinantes del curso de la enfermedad. Conocer los factores asociados con la enfermedad y los que van a modificar el pronóstico. También, esto es, bueno, si esta enfermedad se presenta con estos criterios, bueno, lo más, me permite a mí ver pronóstico, predicciones de evolución y demás. 7, evaluar la eficacia de las intervenciones, ya se los dije siempre. Nosotros no podemos implementar algo sin medirlo, sin evaluarlo. Toda esta información, además, todo esto nos va a servir para planificaciones sanitarias. Bueno, mira, hay un aumento del número de casos de BRS en Maldonado, en tal barrio. Vamos a vacunar a las embarazadas contra BRS. Vamos a hacer la planificación para el año que viene o las empezamos a vacunar en noviembre. Siempre, siempre es para implementar algo. Ayudar en la enseñanza también, ¿no? Nos sirve a todos para futura conocimiento de la historia de esa enfermedad. Para métodos diagnósticos de investigación, todos estos datos que nosotros recabamos, todo esto que vigilamos, todos estos indicadores nos van a servir como también como proyecto de investigación, como metodología de investigación. Bueno, y hasta ahí llegamos con las aplicaciones de la epidemiología. No me importa esto. Bueno, esto sí es importante, ¿no? El hecho de que el futuro de la medicina, el futuro de la epidemiología hoy no solo es todo esto que dijimos, ¿no? Sino que además cada vez más se usa en medicina preventiva y salud pública. ¿Para qué? Para esto que yo les decía. Bueno, este año tuvimos muchos casos de infecciones respiratorias ARS en bebés, en neonatos de 1 año. Bueno, quizás debamos hacer algo preventivo, ¿no? Bueno, vacunemos a las embarazadas. Vieron que ayer el ministerio largó este comunicado. Es altamente recomendable que las embarazadas se vacunen de BRS para prevenir la infección de sus hijos. Entonces, la epidemiología es una herramienta básica de la medicina preventiva y por ende de la salud pública y de todos, ¿está? Los epidemiólogos somos detectives de las enfermedades, las necesidades y de los problemas de salud pública. Finiquitamos, ¿está? Claro. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, esta clase tiene muchos datos complementarios. Es larga, pero en realidad tiene mucha información adicional, como ejemplos, como todo lo que es gráficas, estadísticas y demás. Yo no le voy a preguntar porque eso va a variar a lo largo de los años, de los meses y demás. Lo único que quiero de esto es que, bueno, ¿qué es la vigilancia en salud pública? Es un sistema continuo y sistemático de recopilación, análisis, interpretación y diseminación de los datos relacionados con la salud para su uso en acciones de salud pública con el objetivo de reducir la mortalidad y la morbilidad y mejorar la salud de todos. ¿Está?
Acuérdense que siempre es un ciclo, ¿no? En la que hacemos diagnóstico y detección de un problema, ya sea una enfermedad infecciosa o no infecciosa, un siniestro, un incidente. Después de eso vamos a hacer un informe con una recopilación de datos e informes de los mismos, análisis e interpretación, comunicamos ese informe, actuamos y ven que están con signos de exclamación, ¿no? Información para la acción y evaluamos. Y así sigue el ciclo permanentemente, es continuo, por eso dice continuo y sistematizado. La vigilancia debe ser dinámica, actualizada, con objetivos definidos, conducir a una acción en salud pública. La acción determina la implementación de una política de salud pública nueva o el reforzamiento de una existente. Se va a aplicar en todo, ¿no? Enfermedades agudas transmisibles, enfermedades no infecciosas, otros eventos relacionados con salud, como por ejemplo emergencias ambientales, traumas y accidentes, vacunas, inmunizaciones, distribución de productos biológicos, provisión de servicios. Bueno, definición es la observación activa y permanente de la distribución y tendencias de la incidencia mediante la recolección sistemática, la consolidación y evaluación de informes de morbilidad, mortalidad, así como de otros datos relevantes. Y esto en realidad hay definiciones actuales, solo saber que desde 1962 ya utilizan los mismos conceptos de los que estamos hablando. Esperen que me voy a sonar la nariz. Bueno, y esto grande, ¿no? Para fines específicos de la vigilancia, evaluar el estado de salud pública, adoptar medidas, definir prioridades de salud pública, evaluar los programas y grande, información para la acción. Si de esta clase se quedan con esto, me quedo contenta. Bueno, elemento fundamental para la toma de las decisiones, la vigilancia, ¿no? Es la observación sistemática, activa y mantenida en el tiempo. También, esto es importante, ¿no? Continua. Todo el tiempo tenemos que estar vigilando. ¿Para qué? Para monitorizar, para tener tendencias, para ver si se nos desvía algún evento o alguna enfermedad. Por tanto, es siempre sistemática, activa y mantenida en el tiempo de la presencia y distribución de un fenómeno dentro de la población y el seguimiento de aquellos eventos o condiciones que pueden modificar su ocurrencia a fin de tomar oportunamente medidas de control. Obvio, vigilamos para, bueno, tomar medidas precoces, rápidas, que puedan cambiar esa tendencia. Historia, nada. El CDC ya en 1986, recolección continua y sistemática de datos, análisis e interpretación y evaluación esencial para planificar, implementar y evaluar prácticas de salud pública estrechamente integradas con la diseminación oportuna de esos datos para aquellos que sean necesario que lo sepan, ¿no? Nosotros vamos a tener bien identificado a quién vamos a informar para que esa persona, esos departamentos o esos rectores tomen las decisiones. No nos sirve de nada subirlo a, no sé, a las redes y demás, si en realidad los que toman decisiones no lo saben. Un sistema de vigilancia funcional de recolección de datos, análisis y diseminación relacionadas con los programas de salud pública. Todos dicen lo mismo. Bueno, de esto a protocolo de vigilancia, saber que existen protocolos que nos norman cómo vigilar. Esto no.
Eventos. ¿Qué son los eventos? Sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de un individuo o una comunidad y se clasifican en condiciones fisiológicas, enfermedades discapacitantes, muerte, factores protectores y de riesgo relacionados con el medio ambiente, consumo, comportamiento. Medidas sanitarias son las medidas que se toman. Caso índice, ¿qué es el caso índice? El primer caso reportado, que no quiere decir que sea el primer caso o el caso fuente que se le llama, ¿está? El caso índice es el primero que detectamos. La vigilancia depende de la definición de casos que debe incluir criterios de persona, tiempo y lugar, además de características clínicas del laboratorio. Y después, caso primario, ese sí es el primer caso que después que tenemos el caso índice, puede aparecer un caso primario y el secundario son los que aparecen después. Puede haber confirmación por nexo epidemiológico sin confirmación de laboratorio. Los objetivos de la vigilancia: identificar problemas. Lo que nosotros hacemos con la vigilancia es, bueno, vigilamos tal evento. Empieza a aumentar la incidencia, ahí estamos identificando un problema. Actualizar en forma permanente el conocimiento del comportamiento de enfermedades en un país, región o localidad. Establecer la susceptibilidad y el riesgo de la población a las enfermedades bajo vigilancia. Bueno, mira, esta enfermedad, como el BRS, ¿no? Esta enfermedad tiene mayor riesgo en los neonatos. Por ende, las medidas que se tomen van a estar destinadas a todo lo que tenga relación con ellos, para guiar, estimular y orientar las intervenciones de salud pública, sugerir hipótesis para la investigación epidemiológica. Bueno, ¿cuáles son los criterios para empezar, para determinar un problema? O para decir, mira, acá tenemos un problema. La magnitud, la incidencia, la prevalencia, la mortalidad, el indicador de la incapacidad y demás. La gravedad, ¿no? ¿Cuál grave es? ¿Qué letalidad tiene? ¿Cuál es su tasa de hospitalización? ¿Cuál es su tasa de discapacidad? Los costos directos o indirectos, la posibilidad de prevención y control y temas de interés público. Bueno, enfermedades agudas versus enfermedades crónicas, cómo se vigilan, hay sistemas diferentes de vigilancia para cada una. Las agudas, infecciosas, variaciones semanales basadas en la notificación, nos interesa el caso en sí mismo y tienen una diseminación frecuente. Las crónicas, las variaciones las vamos a ver recién en los anuales, variaciones anuales, basadas en datos existentes, o sea que el tipo de estudio que nosotros utilizamos es retrospectivos. Nos interesan las tasas, o sea que siempre estamos relacionando con una población en sí misma y no tienen casi diseminación porque no hay un agente causal como vamos a ver después. Los usos de la vigilancia, describir la carga o la posibilidad de enfermarse, seguimiento de las tendencias y patrones de la enfermedad, factores de riesgos y agentes, detectar cambios repentinos en la ocurrencia y distribución de la enfermedad, proporcionar datos para los programas, políticas y prioridades, y evaluar los esfuerzos de prevención y control. ¿Cómo vamos a hacer? A través de la recolección de datos, tenemos indicadores específicos que suministran una indicación acerca del progreso alcanzado en torno al logro de los objetivos y el uso de fondos asignados. Indicadores específicos, identificación de debilidades y de las medidas necesarias e información útil para la acción. Vieron que esto siempre se repite. Bueno, el uso entonces, identificar brotes para facilitar su investigación y control. Lo que les decía, estamos nosotros monitorizando permanentemente. Bueno, si empiezan a aumentar los casos, nosotros ahí vamos a identificar esta variación. Esto ya lo vimos: epidemia, mayor población, enfermedad se disemina a lo largo de una mayor área geográfica, brote, población pequeña con fronteras geográficas y de tiempo claramente definido. La mayor parte de las epidemias comienzan con brotes. Y esto, ¿se acuerdan que veíamos todas estas gráficas, el corredor endémico,
cómo nosotros nos damos cuenta cuando estamos en un área de alerta, ¿no? Cuando empieza a subir esa área de alerta es que tenemos que empezar a tomar medidas. Esta gráfica era, ¿no? Cuando tomamos una medida oportuna, evitamos una cantidad de casos como en esta gráfica lo muestra. Todo esto es solo para ver cómo funciona y cómo vamos monitorizando nosotros los eventos que vigilamos, ¿está? Bueno, uso de esa información, focalizar intervenciones por zonas, por edad, por nivel socioeconómico, por comportamiento. Monitorear la efectividad y eficiencia de los programas de control sanitario. Aportes y problemas para su uso, algunos criterios. Tiene que ser progresiva, tiene que ser dinámica, se elabora participativamente y se acuerda, ¿no? Nosotros debemos acordar con todos los participantes y con todos los que están vigilando la forma de vigilancia, cuál va a ser nuestro protocolo de vigilancia. Todos los que hacemos en los diferentes niveles tenemos que manejarnos de la misma forma. Debe ser relevante y pertinente para quienes la usen, ¿no? También los que hacemos vigilancia tenemos que estar realmente comprometidos con esto. Por esto, por la sensación de perder el tiempo, ¿no? Muchas veces, imagínense vigilar infecciones respiratorias en verano, a veces sentimos que, bueno, es mucho trabajo para pocos casos y bueno, pero gracias a eso podemos decir que en verano no tenemos casos, por ejemplo. Hacia una cultura de evaluación, aprendizaje y calidad. Calendario epidemiológico, saber que existe un calendario epidemiológico que se divide en semanas. Bueno, generación de un sistema, ¿no? ¿Cómo debe ser un sistema de vigilancia? Práctico, uniforme, con una precisión en la definición. Lo que yo les decía, las definiciones tienen que ser muy precisas para que todos, independientemente de quién haga la vigilancia, manejen los mismos criterios y rápida, ¿no? Para acciones rápidas. Los métodos sencillos, flexibles, aceptables, sensibles, lo que yo les decía, vigilar 20 casos y solo captar 5, diagnosticar 5, a veces, bueno, estamos fallando en la sensibilidad, con un elevado valor predictivo positivo y que sean útiles y rápidos. Los tipos de vigilancia podemos tener, esto también es importante, podemos tener vigilancia pasiva, activa, centinela, intensificada, vigilancia por laboratorio, observatorios epidemiológicos, vigilancia por encuestas. ¿Se acuerdan de esto que es vigilancia pasiva? El sistema de vigilancia recibe información. Es lo que hablábamos, si el ministerio es el sistema de vigilancia, bueno, él en realidad para enfermedades de eventos de notificación obligatoria hace una vigilancia pasiva porque en realidad nosotros notificamos. Hablamos de pasiva cuando esperamos que nos reporten. Hablamos de activa cuando salimos a buscarlos, ¿no? Implica que los responsables de la notificación son contactados periódicamente por autoridades para preguntarles sobre la ocurrencia de enfermedades bajo vigilancia. Con respecto a COVID, todos los días nos llamaban del ministerio para saber cuántos casos teníamos internados. No, todos los días debemos notificar al ministerio para saber cuántos pacientes tenemos internados por infecciones respiratorias, por ejemplo. Entonces, pasiva cuando me llega, activa cuando salgo a buscar. Centinela, vigilancia de un evento de salud determinado en una muestra de población de riesgo. Se eligen centros centinelas dependiendo de riesgos específicos. Intensificada, los organismos y trabajadores de salud tienen necesidad de reforzar los mecanismos de captura de casos, ¿no? También se intensifica la búsqueda, ¿no? Y ahí lo que hacen es ampliar un poco la definición para qué, para captar más casos. Vigilancia por laboratorio, bueno, los laboratorios también vigilan, entonces ellos con los diagnósticos, por ejemplo, de meningocóxico, con los diagnósticos de multiresistencias, ellos deben notificar y enviar esa cepa al ministerio. Observatorios epidemiológicos también funciona similar a los centros centinelas. Existen observatorios
que se especializan en observar ese evento, por ejemplo. Y vigilancia por encuestas, estudios de prevalencia programados dirigidos a la población en general. Diferentes fuentes de datos. ¿Cómo se alimenta la vigilancia? ¿Cómo les llega todos esos datos? Sistemas de notificación obligatoria, estadísticas de la población, estadísticas vitales. Todo esto lo sacábamos, ¿se acuerdan del SINADI, de los datos que reportan las instituciones diariamente? Laboratorios, estadísticas de morbilidad, egresos hospitalarios, consultas, vigilancias hospitalarias, otros como encuestas, registros policiales, el tema de los siniestros, vieron que, bueno, se sigue el número de siniestros de tránsito, el número de homicidios o de denuncias de mujeres o de violencia doméstica, bueno, de ahí también se toman registros. La fuente de datos depende de la enfermedad, los métodos usados para identificarla, los objetivos del programa, los recursos disponibles, la población involucrada y la característica de la ocurrencia. Bueno, a través de reportes de casos notificados, ¿se acuerdan que teníamos todo un sistema de notificación? Puestos centinela se seleccionan dependiendo del riesgo en la población. Esto se los dije, va a depender del evento que nosotros querramos identificar, se van a elegir específicamente ellos, vigilancia de laboratorio ya les dije, y otras también. Bueno, los sistemas de vigilancia requieren de la participación de muchas personas, las cuales deben aceptar el sistema y dar cumplimiento a lo normado. La planificación de un sistema tiene objetivos bien claros, la definición de indicadores, importantísimo, porque con los indicadores yo voy a tener forma de ir midiendo y evaluando. Fuente de datos con mecanismos de recolección bien definidos, de dónde voy a nutrirme y cómo lo voy a hacer. Teteo de campo, a veces necesitamos ir directamente al lugar para hacer ese testeo, análisis de los datos, interpretación, difusión de resultados, acciones y evaluación del sistema. Bueno, esto ya se los dije verbalmente. Bueno, importante, la calidad de un sistema es buena en tanto los datos en que se sustenten son buenos. Nosotros podemos tener una hermosa vigilancia con un planificada precioso, con unos indicadores divinos y demás, pero si los datos que nos llegan, si la calidad de esos datos son malos, no nos sirve para nada todo eso que planificábamos, toda esa base que tenemos y demás. Por eso es tan importante quién notifica, por eso es tan importante quién hace el diagnóstico, quién lo reporta y demás, porque bueno, los datos van a ser los que sustenten o den la calidad del sistema. La persona que tiene la responsabilidad clínica del paciente tiene también la responsabilidad de la notificación. Existen mecanismos en todos los niveles de los sistemas de salud para que los casos notificados sean analizados, conocidos y utilizados en el proceso de toma de decisiones. En un sistema de notificación deben cautelarse siempre el respeto a la confidencialidad de la información del paciente. Bueno, es saber que tenemos un marco normativo internacional que obviamente es un acuerdo entre los Estados miembros de la OMS para trabajar conjuntamente por la seguridad sanitaria mundial, y los países están comprometidos en fortalecer sus capacidades para detectar, evaluar y notificar eventos de salud pública. Y también el reglamento sanitario incluye medidas específicas en puertos y pasos fronterizos. Las 7 áreas de trabajo: fomentar alianzas, fortalecimiento de los sistemas nacionales de prevención, vigilancia, control y respuestas, fortalecimiento de la seguridad en salud pública, fortalecimiento de los sistemas de alerta, fortalecimiento de la gestión de riesgos, mantenimiento de derechos, obligaciones y procedimientos, realización de estudios y monitoreo del progreso.
Este es el organigrama, cómo se reporta, nivel internacional la OMS, nivel central nacional el Ministerio de Salud Pública, a través de boletines epidemiológicos, a nivel departamental, la División Departamental de Salud, y después estamos todos los otros prestadores que nutrimos, valga a todos estos entes. Bueno, el marco normativo, entonces tenemos el Reglamento Sanitario Internacional, las resoluciones de INASUR, de UNASUR y Mercosur, el Código Nacional de Notificaciones de Enfermedades y Eventos de Notificación Obligatoria, que es un decreto, y la Guía Nacional de Vigilancia. ¿Tá? ¿Tá? Saber que existen y nada más. ¿Está? Esta clase y la anterior, por supuesto, tiene muchos datos, pero bueno, está. No son complejos tampoco. ¿Cuál es esta? Enfermedades transmisibles. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. Sí. Si preguntas la definición de vigilancia en salud pública, ¿preguntas la primera que dijiste que era de 1962? No. La que era más larguita que la Ujú, leíste. ujú. Sí. Porque como dijiste que era importante y que más o menos dice todo lo mismo. Porque solo les mostré que, fíjense la fecha, desde la fecha, les dije así, 1962. Sí, que fue cambiando. Está. Pero en realidad es la definición que manejamos hoy. Ok. ¿Está? Bueno, enfermedades transmisibles también. De esto, definiciones, por supuesto, enfermedad causada por un agente específico y sus productos tóxicos que se producen por su transmisión desde una fuente o reservorio a un huésped susceptible. Enfermedad causada, esa era la del ministerio, esta es la de la OPS, enfermedad causada por un agente infeccioso o sus toxinas, que se produce por la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso o sus productos desde un individuo infectado o por mediación de un animal, un vector y medio ambiente inanimado hasta un animal susceptible o hospedero humano. Vieron que la OPS amplía la definición, o nosotros utilizamos una definición en el ministerio más limitada, la OPS la amplía, es más amplia que la nuestra, ¿no? Lo que mete acá, a diferencia de la nuestra, es que tenemos un agente infeccioso o un vector y el ambiente inanimado y animado, y los animales no solo habla de medicina humana, habla también de otro tipo de enfermedades transmisibles en otras especies. Bueno, algunas enfermedades que pueden ser consideradas como enfermedades transmisibles, SIDA, gripe, el grupo de enfermedades, saber que el agente puede ser un virus, una bacteria, un hongo, los vectores, que existen vectores, cuáles pueden ser los vehículos, cómo puede ser la forma de transmisión, reservorio y medidas preventivas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante de vigilar las enfermedades transmisibles? Porque siguen manteniendo alta mortalidad en países en desarrollo o pobres, porque tienen una alta mortalidad en los extremos de la vida, en niños y ancianos, porque aumentan las consultas, ¿no? Frecuente motivo de consultas son las enfermedades transmisibles, la principal causa de ausentismo laboral y escolar, pueden posibilitar, podemos tener epidemias, se pueden transmitir muy rápido generando epidemias, y además porque contamos con la posibilidad de erradicarlas, ¿no? A diferencia de las otras, las transmisibles, a través de todas las medidas preventivas podemos erradicar ese tipo de enfermedades.
Esto dice un poco de lo mismo. Bueno, esto también, ¿no? Las enfermedades priorizadas para la OPS, todo lo que son enfermedades desatendidas, tropicales, transmitidas por vectores como dengue, chikungunya, malaria, fiebre amarilla y demás. Tuberculosis es un problema muy vigente actualmente. Coronavirus, dengue, hepatitis, sarampión, etc. En el ministerio estas son las priorizadas: dengue, VIH, enfermedades respiratorias, varicela, tos convulsa, tuberculosis, antivirus, rabia. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la rabia? Esto solo a nivel informativo. Bueno, dentro de la cadena epidemiológica, les voy a decir que vean esta diapositiva, que en esta diapositiva está resumido todo. ¿Está? Microorganismos infecciosos, ya sabíamos que pueden ser el agente, hongos, virus y demás. Después reservorio, puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada y demás. Lo que hace el resto de las diapositivas es explicar esa que yo les dije que les mostré. Bueno, esto ya lo habíamos dado, en cada una de las diapositivas lo presento en todas de nuevo, por ende es un tema importante el tema de esto. Bueno, la vigilancia epidemiológica. ¿Cómo hacemos esta vigilancia? A través de la detección de casos, verificación de casos sospechosos y confirmación de brote, análisis de situación, puesta en marcha de medidas de control y seguimiento del proceso. De acá, bueno, higiene de manos, principal medida para transmitir enfermedades, ¿está? Esto se lo voy a recalcar hasta el principio, hasta siempre. Saber que existen precauciones estándares que se aplican a todos los pacientes y precauciones específicas de acuerdo a las vías de transmisión que lo dimos en las cadenas epidemiológicas. Vía de transmisión por contacto, directo o indirecto, vía de transmisión respiratoria, aérea, que es la azul, y respiratorios por gotitas, que es la verde. Nada más, no voy a preguntar las medidas en cada una de las medidas ni nada, porque esto se lo doy como introducción a lo que el año que viene lo vamos a ver bien, ¿está? De esto, vigilancia, un poco de definiciones, algunos ejemplos, medida básica como higiene de manos y nada más. ¿Está? ¿De esta alguna otra pregunta, chicos? No. Bien. Y por último, ahí. Enfermedades no transmisibles. Vieron que la anterior, enfermedades transmisibles y vigilancia epidemiológica, tienen varias cosas en común. O sea que estudien bien esas cosas que les pauté de transmisibles, de vigilancia, y con eso ya está. No transmisibles, bueno, acá tenemos algunos conceptos que quizás no vimos tanto en las otras clases, como, bueno, la definición, por supuesto. Van a ver que todas son parecidas. Yo no les voy a poner trampa de ponerle una por otra, ¿no? Léanlas bien, siempre les digo, lean bien las cosas, porque a veces puede estar ahí la diferencia. Según Raquel Vázquez, que fue directora de vigilancia de enfermedades no transmisibles hace algunos años, y ella es la que hace esta definición: situación de desequilibrio del proceso de salud de enfermedad, y por eso me gustó, porque incluye el tema de proceso, ¿no?
agrupadas por la ausencia de un agente capaz de transmitir la enfermedad de un individuo a otro. Entonces, la gran diferencia es esto, ¿no? Nosotros en las no transmisibles no tenemos agente. No hay ningún virus, ni microorganismo, ni nada que nos pueda generar la transmisión de la enfermedad en sí misma. Sí podemos tener algún agente que produzca alguna enfermedad crónica, pero no es lo mismo que transmitir la enfermedad, ¿tá? Que era lo que habíamos dicho. Por ejemplo, el virus de la hepatitis puede generar una cirrosis, pero la enfermedad no se transmite, la cirrosis no se transmite, lo que se transmite es el virus de la hepatitis, ¿tá? El virus del papiloma humano puede producir cáncer de cuello uterino, pero no se contagia el cáncer de cuello uterino, se contagia el virus del papiloma, ¿tá? Entonces, esa es la diferencia entre enfermedades no transmisibles y transmisibles. En las no transmisibles no hay un agente transmisor, ¿sí? Las no transmisibles son las entidades más representativas, son las enfermedades crónicas y degenerativas y enfermedades traumáticas. Todas aquellas patologías o eventos de interés de salud pública en que la etiología no es un agente infeccioso. Vieron que las vuelven a repetir. El CDC, que siempre lo pongo, define enfermedad crónica como trastorno orgánico o funcionales que obligan a una modificación del modo de vida del individuo y que han persistido o es probable que persistan durante mucho tiempo. Y por eso es crónica, porque no tiene cura. Nosotros, por más que hagamos cambios modificando nuestra vida o cambios o tomemos medicación además, igual podemos compensarla, pero no podemos curarla. Si nos desviamos de ese estilo de vida o no tomamos tal medicación además, vamos a descompensar la enfermedad. Enfermedades que tienen un curso prolongado, que no se resuelven espontáneamente y que raramente curan en forma completa. Bueno, esto ya lo dijimos. Y después, enfermedad traumática se define como el impacto de la energía física o química sobre el organismo humano, porque algo traumático también puede ser una intoxicación, ¿no? Puede ser una lesión, como dice acá. Entonces, este es el resumen. Podemos clasificar las enfermedades no transmisibles en enfermedades crónicas no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes, cáncer, patología degenerativa osteoarticular y algunas enfermedades profesionales. 2, enfermedades agudas no transmisibles, lesiones, intoxicaciones y accidentes laborales. Esto era lo que les decía. La transición epidemiológica, esto ya lo vimos en epidemiología, ¿no? El desplazamiento de las enfermedades infecciosas del primer lugar en nuestra morbimortalidad. Obviamente empezamos a encontrar cura, tratamientos, medidas preventivas y demás, y esas enfermedades empiezan a bajar en la escala de morbimortalidad y son ocupadas por las enfermedades no transmisibles. Desplazamiento de la carga de morbimortalidad de grupos de edades más jóvenes a aquellos de edades más avanzadas. También empiezan a aparecer pacientes con más años. Desplazamiento de la mortalidad por la morbilidad y la discapacidad como fuerzas predominantes. Bueno, ¿cuáles son entonces dentro de las enfermedades cardiovasculares, cardiopatías, enfermedades cerebrovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes y enfermedades renales crónicas como consecuencia o secundarias a diabetes e hipertensión? Las enfermedades no transmisibles representan el principal reto en salud para el desarrollo mundial, ¿no? Esto se acuerdan que, bueno, eran las tendencias para el 2030. Se supone que las enfermedades no transmisibles ocasionarían el 73% de las muertes y el 60% de carga de enfermedad. ¿Qué es un factor de riesgo? Según la OMS, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.
Esto ya está. La incidencia o prevalencia del daño en lo expuesto es mayor que en los no expuestos cuando nosotros tenemos un factor de riesgo. O sea que del cáncer de pulmón, por ejemplo, vamos a demostrar que el hábito del tabaco es mucho mayor en en los fumadores que en los no fumadores. Existe una secuencia temporal entre la exposición y la aparición del daño. Esto también es importante, a diferencia de las, de las transmisibles, que era inmediato, ¿no? Nosotros teníamos el contacto con el agente y en determinado periodo, días, semanas, hasta meses, podemos tener síntomas. En las no transmisibles, usualmente necesitamos una exposición prolongada a ese factor de riesgo para empezar a tener la enfermedad. Hay una relación dosis y respuesta también y producibilidad experimental, aunque cambian las circunstancias y los investigadores. Importancia de los factores de riesgo, presencia de factores de riesgo durante un largo periodo antes de la aparición de la enfermedad. En gran medida se trata de factores de riesgo prevenibles también y por eso trabajamos en salud pública sobre estos factores. El 80% de las muertes debido a enfermedad del corazón y de accidentes cerebrovasculares se deben a los factores conductuales. Claves, factores claves en la epidemia de las enfermedades no transmisibles. Dice arriba para que no vean. Factores claves. Urbanización, globalización, tecnologías, envejecimiento de la población. Riesgo de comportamiento, dieta inadecuada, inactividad física, consumo de tabaco y alcohol, carga social y económica. También esta diapo es como el resumen a todo lo que viene. El envejecimiento de la población, por supuesto, que es determinante como factor de riesgo. Los factores de riesgo modificables y más prevenibles, ¿cuáles son? Consumo de tabaco, consumo de alcohol, la dieta inadecuada, más que nada el sodio, la inactividad física, el estrés, la obesidad, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, tabaquismos pasivos, algunas actividades laborales, contaminación atmosférica, y vieron que la pobreza, el nivel socioeconómico está presente siempre. Bueno, 4 factores de riesgo para la OMS: el consumo de tabaco, la dieta inadecuada, la inactividad física y el uso de alcohol. Pobreza también es un círculo vicioso, por eso la diapo, porque la pobreza genera quizás factor de riesgo para enfermedades no transmisibles por los hábitos y demás, pero a su vez también genera más pobreza tenerlas porque certificación, no puedo trabajar, voy a tener más costos en medicamentos y en dieta o en paraclínica que necesite, entonces por eso dicen que es como un círculo. Después tenemos factores de riesgos metabólicos que no son modificables: la presión arterial, el sobrepeso y obesidad, la hiperglicemia, la hiperlipidemia, y bueno, hasta ahí. Los niveles de salud son el resultado del desequilibrio entre la exposición a agentes de enfermedad y la susceptibilidad individual, que resulta de una compleja red de riesgos, productos a su vez de un conjunto articulado de determinantes sociales y biológicas. Bueno, en resumen de los factores de riesgo conductuales: tabaco, alcohol, inactividad física, nutrición. Fisiopatológicos: sobrepeso, obesidad, presión arterial, glucosa elevada, colesterol elevado. Y enfermedades que generan enfermedad coronaria, infarto cerebral, enfermedad renal crónica, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias. Esto es solo anecdótico. Las determinantes sociales ya las dimos, ¿no? La pobreza genera mayor enfermedades, elevados costos para los sistemas sanitarios, los altos costos para las personas, las familias, las empresas, los gobiernos y los sistemas sanitarios tienen una gran repercusión
en la macroeconomía. Cada año las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y la diabetes causan miles de millones de dólares de pérdida en la renta nacional. Bueno, con respecto a cómo se monitorizan las enfermedades no transmisibles, ¿cómo vamos a monitorizar? Bueno, lo que pasó, el comportamiento que tuvo la persona a través de los factores de riesgo, si fumó, si consumió alcohol, si tuvo una vida sedentaria. El presente es la enfermedad que está viviendo y el futuro va a ser la mortalidad a raíz de, bueno, su enfermedad y los hábitos que manejemos ahora. Esto nada, solo a título informativo, complementario. Bueno, el ABAD, años de vida ajustados a la discapacidad, es un indicador que mide la carga de enfermedad. Contempla todo evento de salud que compromete el bienestar y su unidad de medida en el tiempo. El ABAD se usó tanto para transmisibles como para no transmisibles. Esto era lo que les decía, las principales causas de, ¿esto qué era? De enfermedad y la discapacidad que genera EPOC, esta primera, enfermedad isquémica del corazón, trastornos de la visión, etc. Nada, solo a título informativo. Los egresos hospitalarios, las enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, bajísimas, y enfermedades no transmisibles se llevan más de la mitad, y si le sumamos las lesiones, casi tenemos más del 70%, casi un 80% de los egresos hospitalarios. Esto era lo que les decía, el top 10 de las causas de mortalidad: enfermedades circulatorias, tumores, enfermedades respiratorias, arriba, ¿no? Enfermedades infecciosas no aparecen. Las principales causas de muerte, los objetivos sanitarios nacionales, esto ya lo vimos, pero bueno, dentro de estos objetivos hay dirigidos al tema de los estilos de vida y trabajar sobre los factores de riesgo, los fumadores, número de instituciones libres de humo, el plan de alimentación saludable, progresos en las mejoras del consumo de alcohol, sobrepeso y obesidad. La gran mayoría están dirigidas a eso. Estrategias de prevención y control, reducir los factores de riesgo. Prevención y control, y este es el resumen: énfasis en promoción de salud y educación para la salud, así como en detección y tratamiento oportuno y calidad de atención. Reconocimiento de la importancia de las determinantes sociales de salud, equidad, educación, género, grupo etario, situación migratoria, factores culturales, económicos y ambientales, y aplicación de la mejor evidencia disponible en la elaboración de formulación de políticas y programas. Reorientación de los sistemas de salud sobre la base en la atención de las enfermedades crónicas, consideración del enfoque de la totalidad del ciclo de vida en las políticas y en los programas contra las enfermedades no transmisibles, inclusión de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgos en las agendas económicas de desarrollo, que en esto vimos varios ejemplos, todo lo que era, bueno, las medidas que se están utilizando para el uso de sal, más que nada, el tema del tabaco, el tema de la actividad física y demás. Nada. Sal, bueno, importancia, la reducción de sal en el consumo, en la prevención y control de la hipertensión, esto nada. Vigilancia de las enfermedades no transmisibles. La vigilancia en salud pública puede aplicarse tanto a las transmisibles como a los no transmisibles. Podemos identificar similitudes y diferencias entre los dos tipos de vigilancia. Las similitudes orientadas a la detección de tendencia. También se monitorizan permanentemente. ¿Para qué? Para identificar tendencias, para ver cuáles, bueno, se han disparado, cuáles han aumentado. ¿Para qué? Para trabajar sobre ellos, ¿no? Útiles para los programas de prevención. Se realiza análisis de las variables tiempo, lugar y persona, y es importante la diseminación de los resultados.
Las diferencias del periodo de latencia, lo que ya decíamos, en las enfermedades no transmisibles es largo, por eso las evaluamos anualmente y a veces a 5 años, por ejemplo. También las fuentes de datos de donde nos nutrimos es diferentes, las unidades básicas de estudio también, la frecuencia de diseminación de los datos también. Nada, esto ya lo dije. Bueno, las fuentes de datos, registros, egresos, mortalidad, son principalmente la fuente de los no transmisibles. Las transmisibles, heno y vigilancia activa. Las unidades básicas no individualiza el caso, sino que la enfermedad en sí mismo, y las transmisibles individualiza el caso. En general, las no transmisibles se devuelven los datos anualmente, ¿no? Y en el resto puede ser semanal o mensual. El sistema de vigilancia, esto ya lo dije. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles que vigilamos? Cardiovasculares, respiratorias, diabetes y cáncer. Dentro de las agudas no transmisibles, lesiones, siniestros de tránsitos, intoxicaciones agudas y lesiones autoinfligidas, y laborales, accidentes laborales y enfermedades profesionales. Esto ya se los dije. Las fuentes de datos, certificados de disfunción, Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, Registro Nacional del Cáncer, Registro de Mortalidad del Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social, de morbilidad, egresos hospitalarios, registro de consultas, Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, UNACEP, CIAT y demás. Factores de riesgo, no. Y bueno, en resumen, la utilización de la información para elaboración de indicadores para la vigilancia de enfermedades no transmisibles, elaboración de informes de situación y evaluación de las enfermedades no transmisibles, utilización de la información para la implementación de políticas en salud pública. Y este es el resumen. ¿Qué se vigila? Las crónicas y las lesiones, cómo a través de factores de riesgo, de morbilidad y de mortalidad. Tenemos múltiples fuentes de datos para la construcción de indicadores, para que sirvan de insumo para la toma de decisiones, y esto va a ser tendientes a disminuir la prevalencia de los factores de riesgo, de la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades no transmisibles. ¿Está? Bien. Y finiquitamos por ahí. ¿Sí? ¿Te sirvió por lo menos? Sí, sí, no parece tanto tampoco. Sí, profe. ¿No? ¿Vieron? Es lo que les digo, es poco, chicos. Cuando empecé a buscar, es poco. Si les hubiese puesto a PS, todavía, porque eso sí tiene más conceptos y demás. Pero en realidad, nada. Hice así porque, bueno, nos quedó muy junto el parcial de los orales y tal. La idea es que preparen los dos, ¿sí? Un lujo, la verdad, profe. Bueno, nos vemos ahora cuando el lunes terminamos los orales. La otra clase es el parcial. Si nos da la clase que viene o la otra, si nos da el tiempo, les doy por lo menos conceptos grandes de APS, cuáles son los programas que maneja nuestro Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Dale. Hacemos eso Bueno, entonces. nos vemos el lunes, chicos. Chao, muchas gracias, Nos profe. vemos. Pasen Nos bien. vemos. Chau, Muchísimas chau. gracias. Que pase bien, profe. Hasta luego, chau, chau.